seguidores de la Academia Online Auge, la mejor academia virtual del país. Quien les habla, el profesor César Barba. Hoy día con ustedes va a compartir el curso de Cívica, el tema referente a la defensa, seguridad y ciudadanía. Justamente es un tema que va a tener que abarcar aspectos actuales. Vamos a ver situaciones como, por ejemplo, el estado de emergencia, cómo opera la defensa nacional, por ejemplo, ante una situación como la que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19. Vamos a ver la ciudadanía también, que es uno de los temas, demostrando pues que Academia Online Auge no solamente trata temas de un solo prospecto a nivel nacional, sino que abarcamos los diversos prospectos que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, este tema es un tema que está, como te mencionaba, en los diversos prospectos, ya de repente en algunos prospectos más amplio, en otros prospectos con menos teorización, pero de todas maneras vamos a demostrar pues de que nosotros abarcamos la integridad de los prospectos, la integridad de los temas que se tratan en los cursos que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, bien, el tema de la defensa, seguridad y ciudadanía es un tema por demás interesante y es un tema muy actual. Vamos a empezar a desarrollarlo, ¿no? En esta última semana de cuarentena, esperemos sea la última, vamos a tratar de que así sea. Todos juntos tenemos que vencer a esta pandemia, a este COVID-19, ¿no? Claro que regiones como por ejemplo las del norte del país están desobedeciendo, ¿no?, a las normativas del Poder Ejecutivo, y eso un tanto perjudica a la lucha contra el COVID-19. Pero bueno, pues trataremos de que esto se supere en grupo, como nación, como país, para el mejoramiento, para el progreso de todos, ¿no? Porque no solamente se ha visto afectada la salud, sino que se han visto afectados los diferentes aspectos, ¿no?, de nuestra orbe. Se ha visto afectada la economía, la educación y el turismo y tantos estos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Pero eso sí, definitivamente la educación no puede parar, ¿no? Y Auge Academia Online lo sabe perfectamente. Es por eso que esta semana que se te está brindando pues gratuitamente estas clases virtuales van a servir justamente para que la educación no pare, ¿ya? Bien, ahí tenemos que algunas personas ya nos están saludando, ¿no? Madeline, Nayeli, Marcelo, Yanela, ¿qué tal? Un gusto, muchachos. Así que vamos a empezar con la explicación de estos temas, ¿no? Que acá pues tenemos 3 puntitos, ¿no? La defensa, la seguridad y la ciudadanía, ¿no? Está Livi Yataco también. Buenos días con todos. Vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Este día también, esta semana, es el Día de la Madre, ¿no? Dicen que hasta ahí va a durar pues esta cuarentena. Esperemos que así sea. Bien, tenemos ahí la defensa nacional, ¿no? La defensa nacional es el conjunto de previsiones y acciones que adopta el gobierno permanentemente para garantizar la supervivencia y permanencia del Estado, ¿ya? A través de la defensa nacional, el gobierno va a garantizar la supervivencia y permanencia del Estado, ¿ya?, incluyendo su integridad, unidad y facultad para actuar con autonomía en lo interno y libre de toda subordinación en el ámbito externo. Claro, a la cabeza, ¿qué se te viene ahorita? Una palabrita llamada soberanía, ¿no es cierto? Claro, la soberanía es la capacidad que tiene un Estado para gobernarse con su propia legislación, para gobernarse con sus propias leyes, para garantizar justamente a la población de que no va a haber un sometimiento por parte de una potencia extranjera o por parte de alguna amenaza extranjera. Entonces, para eso nos sirve la defensa nacional. Es la garantía, es como el gobierno puede garantizar de forma permanente que nosotros podemos sobrevivir como un Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la defensa nacional. Es esa garantía que nos ofrece el Estado, ya, para garantizar justamente nuestra supervivencia, para garantizar de que vamos a seguir siendo un Estado independiente, ¿no? ¿Ya? Y de que vamos a conservar esa categoría, ¿no?, por el resto del tiempo, pues, ¿no? Entonces, esa es la defensa nacional. Ahora, mira, la defensa nacional tiene sus características. Tenemos, por ejemplo, de que es permanente, ¿no?
¿Por qué es permanente? Porque sus previsiones y acciones se deben realizar en época de paz o en tiempo de guerra. O sea, nada de que, mira, ¿sabes qué? Ahorita no hay guerra, entonces ya no hay que abastecernos de combustible, pues, para hacer volar a los aviones, ¿no? De guerra, ¿no? No, que los aviones de guerra, como no estamos en tiempo de guerra, hay que estén ahí guardaditos, pues no, o sea, se le debe dar rodaje también, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la idea de que la defensa nacional es permanente, no podemos bajar la guardia. No, no, que sabes qué, los tanques militares ahí que estén guardaditos. No, no, no hay que darles mantenimiento. No, 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 señor. O sea, la defensa nacional es permanente, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra. No, no se puede bajar la guardia en este sentido. Porque imagínate, hay un país que ahí de repente está al acecho, ¿no? Y está esperando de que te descuides para invadirte. ¿No? No, pero que ya se firmaron los pactos, que ya se firmaron los acuerdos de paz y toda la cuestión, entonces ya no vamos a estar en guerra. No, 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 no. O sea, eso no lo sabemos. No sabemos las intenciones de los demás. Entonces, por eso, la defensa nacional tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente, ya sea en época de paz o en tiempo de guerra. ¿Ya? También tenemos de que es integral, ¿no? Involucra a todos los organismos e instituciones nacionales, sean públicos o privados. No es exclusiva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por si acaso. No que la defensa nacional es exclusiva, ¿quién se carga? No, solamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No, nosotros también somos parte, ¿no? Las instituciones privadas, las instituciones públicas, no solamente las Fuerzas Armadas y la Fuerza Nacional, ¿no? Y la Policía Nacional forman parte de esta defensa nacional, sino que es integral. Ya vamos a ver más adelante las Fuerzas Armadas, por quienes está conformada, ¿no? Vamos a ver de que las Fuerzas Armadas está formada pues por la Marina de Guerra, el Ejército Peruano y la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Ya? También actúa contra todos los tipos de agresión, no solamente la agresión armada, sino que también, por ejemplo, contra la subversión política y social, ¿no? La amenaza y agresión económica que afectan su desarrollo, campañas psicológicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hemos vivido una época muy nefasta con la época del terrorismo, ¿no? Entre la década del 80 y el 90, ¿no? El terrorismo pues estaba en su gran apogeo, ¿no? Y la verdad es que había mucha gente en la población y tú no sabías quién era o no era terrorista, ¿no? Había mucha gente involucrada dentro del terrorismo y mucha gente con mucha preparación también. Terroristas, por ejemplo, eran profesores, eran abogados, eran sociólogos, ¿no? Entonces, no sabíamos en realidad quién era y quién no era, ¿no? Terrorista. Entonces, la defensa nacional no solamente va a funcionar cuando sintamos un ataque extranjero, ¿no? Una invasión extranjera, alguna amenaza externa, ¿no? Sino que también cuando tengamos conflictos internos, como por ejemplo el terrorismo, ¿no? Ahí también interviene la defensa nacional. Es preventiva, ¿no? Las medidas y acciones orientadas a garantizar la seguridad del Estado deben tomarse con la debida anticipación para evitar sorpresas, ¿no? Tenemos que prevenir también, ¿no? Tenemos que tener toda la logística a disposición para que no nos pase desatenciones y corramos riesgos, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos ante una pandemia, ¿no? Universal, ¿no? Este es un virus que ataca a todo el mundo. Hemos demostrado y seguimos demostrando de que no hemos estado preparados, ¿no? Para un problema de tal magnitud. Entonces, por eso es que la defensa nacional también tiene que ser preventiva. Ahora estamos ante una guerra, como lo manifiesta el mismo Ejecutivo, como lo manifiestan los altos mandos de las fuerzas militares, ¿no? De la Policía Nacional. Estamos ante una guerra, ante un enemigo invisible, ¿no? Que es el virus COVID-19. ¿No? Entonces, estamos ante una guerra frontal, estamos haciéndole frente a esta guerra, pero no hemos tenido las herramientas suficientes. En la marcha, pues, estamos tratando de resolver problemas, ¿no? Pero hemos demostrado de que no hemos tenido esta característica, ¿no? Justamente de la prevención. Y esto nos va a servir, ¿no? De experiencia para que estemos prevenidos y posteriormente, si en algún momento, roguemos de que no, si en algún momento se vuelve a producir una situación como la que ahora estamos pasando, pues ya estar prevenidos y tener las herramientas suficientes para poder hacerle frente a cualquier problema de tal magnitud, ¿no?
Claro que siempre van a presentarse errores, ¿no?, en el camino, pero al menos tomando las previsiones del caso se tratará de disminuir los márgenes de error. Definitivamente la defensa nacional tiene que ser preventiva, ¿ya? También abarca el ámbito interno y externo, como les contaba, no solamente es el aspecto externo, no solamente va a haber defensa cuando estemos ante una agresión externa, sino también ante una agresión interna. Hay problemas, hay conflictos internos que también se pueden presentar y ante esto la defensa nacional tiene que estar justamente al frente. Es ejecutiva, ¿no?, porque se materializa en las acciones y medidas debidamente planeadas, ¿no? Tienen que ejecutarse y las disposiciones las va a dar justamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Estas disposiciones, el Poder Ejecutivo tiene su Consejo de Ministros, ¿no? Y en el Consejo de Ministros existe el Ministerio de Defensa y existe el Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa coordina justamente con lo que son las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior coordina justamente con la Policía Nacional, ¿no? Y todo ello, tratan de dar directivas, normativas, generar acciones que justamente vayan a confrontar cualquier tipo de amenaza, ¿no? Por eso dice que es ejecutiva, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el sistema de defensa nacional. Mira, el sistema de defensa nacional es el conjunto de órganos del Estado con la finalidad de garantizar la seguridad integral del Estado. A través de él se hacen efectivas las acciones de la defensa nacional. O sea, a través del sistema de defensa nacional se hacen efectivas las acciones de la defensa nacional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el presidente de la República, como te mencionaba hace un momento, preside y dirige el sistema de defensa nacional y está integrado por el Consejo de Ministros, los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional y por los organismos del Sistema de Defensa Civil. Defensa Civil es un puntito que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es un puntito cortito, creo yo que todos tenemos noción de qué es defensa civil y ya lo trataremos un poquito más adelante. Entonces, acuérdate, ¿quién preside el sistema de la defensa nacional? El presidente de la República. ¿Quiénes más encontramos acá en el sistema de la defensa nacional? Encontramos al Consejo de Ministros, a los organismos del sistema de inteligencia nacional y a los organismos del sistema de defensa civil. Ojo, tú te podrás dar cuenta de eso. ¿Cómo, profesor? En los mensajes presidenciales, ¿no? En estos mensajes que se dan día a día, ¿no? Plan de mediodía más o menos, el presidente Vizcarra comienza a hablar, a exponer, a mantenernos actualizados acerca de la cifra, por ejemplo, de infectados en el país, acerca de cuántas personas están en UCI, cuántos fallecidos hay, qué políticas, qué medidas está tomando el gobierno en cuanto al económico, por ejemplo, para que la gente, pues, si bien es cierto, se cuide del COVID, no lo mate la enfermedad, pero tampoco lo mate el hambre, ¿no? Las políticas económicas, por ejemplo, que se está brindando dinero a los informales, que se está brindando dinero a la gente que está en pobreza y en pobreza extrema, que también la libre disposición de la AFP y tanta cosa más. Y tú verás que sale el presidente y salen los ministros, ¿no? En algunas ocasiones han salido el total de los ministros, que ese es el Consejo de Ministros. En otras ocasiones han salido de repente los ministros que tienen que dar la cara más frontalmente, ¿no? Como por ejemplo el ministro de Salud, ¿no? La ministra de Economía. Entonces, es que ellos, el Consejo de Ministros, es parte del sistema de defensa nacional. Ahora, profesor, ¿y cómo se eligieron, no? El otro día me estaban preguntando, ¿y cómo se eligieron, profesora, a los ministros, no? ¿Cómo se eligieron? Nosotros hemos votado para elegir, por ejemplo, a la ministra de Economía, al ministro de Salud, ¿no? No. ¿Eso quién los elige? Eso los elige el propio Ejecutivo, el presidente de la República. Elige a los ministros, ¿no? Él elige a su Consejo de Ministros. Ahora, al presidente de la República sí lo elegimos nosotros. Pero, profesor, yo no voté por Martín Vizcarra. Claro, pero votaron por Pedro Pablo Kuczynski. Es que lo que pasa es que cuando uno vota por el presidente, en realidad vota por la plancha presidencial. Votas por el candidato a la presidencia de la República y también automáticamente votas por los dos vicepresidentes, el primer y el segundo vicepresidente. Lo que pasa es que se vacó a PPK, ¿se acuerdan? Una de las causales de la vacancia de la presidencia es la renuncia aceptada por el Congreso. PPK renunció y el Congreso le aceptó la renuncia. Entonces, al ser vacado, PPK en la sucesión presidencial, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución,
El que debería asumir la presidencia era el primer vicepresidente, que en ese caso era Martín Vizcarra, y es por eso que él tuvo esa ascensión a la presidencia de la República, ¿no? Porque él era el que continuaba en ese orden de sucesión. Al ser vacado el presidente de la República, continuaría pues el primer vicepresidente, que era Martín Vizcarra, ¿no? Como dice ahí el amigo Marcelo, ¿no? Así que Vizcarra entró al poder porque era su primer vicepresidente. Así es, no era el primer vicepresidente, no era él el candidato a la presidencia. El candidato a la presidencia fue Pedro Pablo Kuczynski, pero lo vacaron a Pedro Pablo Kuczynski y ahí entra pues Martín Vizcarra, ¿no? Así es, así él ascendió al poder, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el amigo Rodrigo Mendoza dice, eso no iría en contra de los principios de la democracia. Bueno, no sé a qué punto se refería. Bueno, continuemos. Entonces ya sabes, el sistema de defensa nacional lo preside el presidente de la República, ya, y está formado también por el conjunto de ministros, que es el Consejo de Ministros, los organismos del sistema de inteligencia y el sistema de defensa civil. Vamos ahora, la siguiente diapositiva. Las Fuerzas Armadas están formadas, como te contaba hace un momento también, por el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. Mira, estas tres Fuerzas Armadas forman lo que se conoce como el Comando Conjunto, o el Comando General, el Comando Conjunto General de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y algo que está acá, que te lo he puesto acá y te lo voy a explicar, dice, garantizan la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Y dice, en caso de estado de excepción, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control de la zona si es que el presidente de la República así lo dispone. ¿Ya? Mira, vamos a explicar. Dice ahí estado de excepción. El artículo 137 de la Constitución Política de nuestro país establece de que pueden darse estados de excepción. Los estados de excepción son dos, el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de sitio se produce cuando estamos ante una amenaza de invasión extranjera, cuando hay un peligro de guerra con otro país, que en este caso no lo trataremos pues porque no estamos enmarcados en un estado de sitio. El otro estado de excepción es el estado de emergencia. El estado de emergencia se produce en tres presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Uno, que se altere la paz o el orden interno. Dos, en caso de catástrofe. O tres, en caso de que existan circunstancias que ponen en riesgo la vida de la nación. Definitivamente nosotros estamos en un estado de emergencia ya desde el 6 de marzo, ¿no? Que se empezó a, bueno, no del 6 de marzo, desde el 15 en realidad, sino que el 6 de marzo se dio el caso cero, ¿no? De este COVID-19 acá en nuestro país. Entonces, se declara un estado de emergencia. El estado de emergencia se puede declarar en todo el país o en parte del país. Lo declara el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, ¿no? Y da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, y este estado de emergencia no puede exceder los 60 días. Ahora, puede ser prorrogable si es que la situación así lo amerita. Si es que el presidente de la República cree que es conveniente hacer una prórroga del estado de emergencia, entonces el presidente de la República puede ampliar el estado de emergencia, que es lo que ha venido haciendo. Ahora, la ampliación del estado de emergencia requiere de un nuevo decreto. Acuérdate, primero se declara el estado de emergencia, el presidente de la República sale diciendo que iban a hacer un par de semanitas, ¿no es cierto? 15 días. Luego le aumentó 13 días más. ¿Qué, profesor, se podía hacer eso? Claro, claro que sí. Él puede ampliar el estado de emergencia si es que así lo cree conveniente. Luego se dieron dos más, ahora nos dicen que hasta el 10 de mayo. Profesor, y llega el 10 de mayo y el presidente de la República puede ampliar, puede seguir ampliando, por supuesto que sí. La Constitución así lo avala. Y para eso necesita hacer un nuevo decreto donde especifique el tiempo de duración de la prolongación del estado de emergencia, ¿no? Y ahí obviamente en ese decreto él va a dar pues ciertas prerrogativas, ¿no? Va a tener ciertos ítems donde vaya a especificar, por ejemplo, ¿no? En tal región, en la región Lambayeque, esto se va a hacer un toque de queda no hasta las 6 de la tarde, sino que hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y va a empezar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, él va a especificar, ¿no? Pero de que puede prolongar el estado de emergencia, lo puede hacer. Entonces, acuérdate, cuando hay estado de excepción, el presidente de la República
puede otorgar el control de la zona a las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Ya no te vayas a olvidar, las Fuerzas Armadas pueden hacerse cargo de la zona cuando hay estados de excepción, ya sea estado de emergencia o estado de sitio. Hablemos del estado de emergencia nuevamente para hacerte recordar. ¿Cuánto tiempo puede durar un estado de emergencia? Según la Constitución, el plazo máximo es de 60 días y puede ser prorrogable si es que el Poder Ejecutivo, si es que el presidente así lo considera. La prórroga requiere de otro decreto. ¿En qué circunstancias se da un estado de emergencia? 3. Una, catástrofe. 2, que sean circunstancias que ponen en riesgo la vida, ¿no?, de la nación. Y 3, cuando se altera la paz o el control del orden interno. ¿De acuerdo? El estado de emergencia lo declara el presidente de la República y da participación al Congreso o a la Comisión Permanente, ¿ya? Y no te vayas a olvidar de que en este estado de emergencia se puede dar el famoso toque de queda, ¿no?, que he venido dando acá en todo nuestro país, de que el estado de emergencia puede darse en todo o en parte del país. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso es en cuanto al estado de emergencia. Bien. Ahí me hace la pregunta esto. Marcelo me dice, el estado de excepción en derecho constitucional es un régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. Por supuesto, claro, eso es así, ¿no? Y dependerá del presidente si es que las Fuerzas Armadas toman la zona, ¿no? Él es el que determina. ¿No? Él es el que determina. No es nada que se declare estado de emergencia, ya entonces va a salir las Fuerzas Armadas a las calles a tomar las riendas del asunto. No, si es que el presidente así lo determina, entonces las Fuerzas Armadas salen a hacerlo, ¿no? Pero si el presidente no lo dispone, puede declarar estado de emergencia y prescindiendo de que las Fuerzas Armadas tomen el control de la zona también. ¿Ya? Puede ser así también. Bien. Entonces, como ahí me preguntaban, las situaciones especiales son las que hemos mencionado. Acuérdense, ¿no?, que se afecte la paz o el control interno, de que haya catástrofe o de que hayan circunstancias que pongan en riesgo la vida de la nación. ¿Correcto? Muy bien. Luego ahí tenemos de que la Policía Nacional tiene como finalidad garantizar y restablecer el orden interno, es decir, que existan condiciones que permitan desarrollar una vida social ordenada y pacífica y de progreso en el país, ¿no? Esa es la función, ¿no?, que se le otorga principalmente a la Policía Nacional. Bien. Bien, entonces, muchachos, hasta ahora, lo que acabamos de ver, ¿no?, lo que hemos estado viendo, no te vayas a olvidar. La defensa nacional es una garantía que ofrece el Estado para que la gente entienda de que el Estado va a poder sobrevivir, ¿no?, con políticas propias, con legislación propia, y de que el Estado garantiza, ¿no?, esta supervivencia. Ahora, esta defensa nacional está presidida por el presidente de la República, también está formada por el Consejo de Ministros, los organismos de inteligencia y la defensa civil. ¿De acuerdo? Acordémonos que las Fuerzas Armadas están formadas por Ejército Peruano, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Acuérdense que las Fuerzas Armadas pueden tomar el control de la zona cuando hay estado de excepción, si el presidente de la República así lo dispone. Que el artículo 137 de la Constitución menciona que pueden haber 2 estados de excepción, el estado de sitio y el estado de emergencia. ¿De acuerdo? Ahora estamos en un estado de emergencia que, según la Constitución, lo manifiesta, ¿no?, lo va a decretar el presidente de la República, tiene que dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente que el estado de emergencia se da en caso de catástrofe, en caso de que hayan graves circunstancias que pongan en riesgo la vida de la nación, o en caso de que se afecte la paz o el control del orden interno, ya, de que algo importante y que estaba mencionado también en los medios de comunicación, es que cuando hay estado de emergencia se suspenden algunos derechos constitucionales, como por ejemplo la libertad individual, ¿no? La libertad individual dice de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Entonces, eso se afecta notoriamente, ¿no? La libertad de tránsito, por ejemplo, la libertad a la libre reunión, ¿no?, pacífica, sin armas, y la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, casos en los que la policía o representantes, pues, de nuestras Fuerzas Armadas han entrado
a un domicilio a detener a alguien, ¿no? Porque de repente pues estaba haciendo una fiesta de repente en su casa y de esa manera pues estaba afectando a las disposiciones que había dado el Ejecutivo. Entonces no necesitan una orden judicial, ¿no? Para ingresar en el domicilio de alguien, ¿no? Porque justamente se suspende este derecho a la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Entonces, hay 4 derechos que van a afectarse, ¿no? En estado de emergencia, que son la libertad de tránsito, ¿ya? La libertad a la libre reunión, la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto, pues, al estado de emergencia, ¿ya? ¿Se puede prolongar el estado de emergencia? Sí. Eso requiere de un nuevo decreto por parte del presidente de la República, ¿correcto? Eh, Ahí me dice esto, Yanisa Coribaya Condori. Disculpe, profesor, me dice cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es la seguridad, ¿no? La defensa, la seguridad y la ciudadanía, ¿no? Este es el tema que estamos tratando para la señorita Corimaya, ¿ya? Bien, la defensa civil, creo que todos han escuchado ese lema, ¿no? Defensa civil, tarea de todos, ¿no? Que defensa civil somos todos y bueno, esto es algo bastante conocido, pues, ¿no? Pero vamos a los datos históricos. El sistema de defensa civil fue creado por el decreto legislativo 19338 del 28 de marzo de 1972 y reglamentado por el decreto supremo 1772 del 25 de julio del 72 también, ¿no? Como parte integrante de la defensa nacional y con la finalidad de proteger a la población, ¿no? Previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada y asegurando la rehabilitación en caso de desastres o calamidades, pues, de toda índole, ¿no? Cualquiera que fuera, pues, su origen, ¿no? Ustedes eso ya lo conocen, ¿no? Eso es la labor tan encomiable de la defensa civil. Como sistema, la defensa civil es una unión de esfuerzos de diversos organismos para brindar ayuda y protección en caso de desastres y calamidades, ¿no? Vamos a ver sus características. Al igual que la defensa nacional, la defensa civil también es permanente, ¿no? Que deviene de las amenazas variadas y frecuentes que sufre nuestro país, ¿no? Nosotros somos un país que está ubicada, pues, un país que está ubicado en una zona altamente riesgosa, ¿no? Altamente sísmica, ¿no? Muchos sismos ocurren en nuestro país en diversas épocas del año y tenemos que estar siempre prevenidos ante esto, ¿no? Por eso que la defensa civil es permanente, ¿no? Porque las amenazas que nuestro país tiene, por ser un país altamente sísmico, son constantes, son frecuentes, son permanentes, ¿ya? Se concreta en acciones múltiples y complejas imbuidas de un sentido preventivo, ¿no? Que exige preparación suficiente para actuar con eficacia y prontitud, ¿no? Definitivamente esto tiene que ser parte de la defensa civil. La orientación de defensa nacional es fundamentalmente humanista porque busca antes que nada proteger el elemento humano. El hombre es lo más importante acá en esta concepción, ¿no? No importa si cuesta mucho salvar las vidas, ¿no? Si vamos a invertir mucho en maquinarias para de repente remover los escombros, no. El elemento fundamental es el elemento humano, ¿no? Eso es una característica fundamental de la defensa civil, ¿no? No importa los esfuerzos que se vayan a hacer con tal de proteger al elemento humano, ¿ya? Tiene una función vocacional universal, puesto que el sistema está integrado al Organismo Internacional de Protección Civil con sede en Ginebra, ¿no? Eso también esto es importante que lo conozcan. Tiene carácter comunitario porque está organizada en comités con integrantes del sector público y privado. De repente por tu casa, en tu distrito, encuentras algún comité de defensa civil, ¿no? Eso es algo también bastante notorio, ese carácter comunitario de la defensa civil. Tiene carácter integracionista, ¿no? Esa ha sido pregunta algunas veces en algún examen de admisión, porque requiere el apoyo de todos los peruanos a favor de sus hermanos que sufren una calamidad, ¿no? Ese famoso lema que es tarea de todos, ¿no? Requiere el apoyo de todos los peruanos, el carácter integracionista de la defensa nacional, de la defensa civil. Ya no te vayas a olvidar, eso ya ha sido pregunta de examen. El carácter integracionista porque requiere el apoyo de todos los peruanos. También tiene carácter multisectorial porque exige los esfuerzos de los sectores de la administración pública
que su naturaleza hace necesario y el apoyo también del sector privado. Por eso es multisectorial, ¿no? Abarca el sector público y el sector privado. Bien, entonces ahí terminamos con la parte de la defensa civil. Ahora vamos a ver lo que es seguridad y bienestar. Mira, nos piden dentro de los prospectos que nosotros manejamos, ¿no? Como te digo, este es un tema que te va a demostrar de que nosotros vemos el aspecto holístico, el aspecto integral de los diversos prospectos del examen de admisión. Y vamos a ver acá que nos piden acerca de la salud, ¿ya? Nos piden acerca de la salud. Bien, dice que es un derecho humano elemental que debe proteger la sociedad. Asimismo, se debe atender integralmente desde el ámbito individual, familiar y colectivo, ¿no? Esa es la salud, es un derecho humano elemental. Y ahora pues que estamos con esto del COVID-19, mucho más, ¿no? Nos hemos dado cuenta pues de cuán importante es la salud, ¿no? Y de que nosotros podemos cuidarnos y hacer bien con cuestiones tan elementales como por ejemplo la higiene, ¿no? Con el hecho de lavarte las manos, no importa si se te acaba el jabón, por decirlo así, pero el lavarte las manos con un hecho tan simple y tan cotidiano, ¿cómo puedes hacer mucho por la sociedad, ¿no? Imagínate, ¿no? El lavarte las manos, el tener un distanciamiento como mínimo de 1 metro, por ejemplo, el de desinfectar las cosas, ¿no? Las superficies, de repente compraste alguna bebida, desinfectar de repente la botellita, ¿no? Con cuestiones tan simples de higiene, ¿cómo podemos tener un mejoramiento no solamente en nuestro aspecto personal, sino que también en nuestras familias y como sociedad, ¿no? Y de esta manera protegernos, por ejemplo, ante pandemias como el COVID-19, ¿no? Un día estaba leyendo cómo a través de la higiene un médico disminuyó la cantidad de muertos o de mujeres muertas, por ejemplo, que daban a luz, ¿no? Que eran mujeres parturientas, y había un gran índice de mortalidad, ¿no? En el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque muchos médicos de repente hacían una necropsia y sin lavarse las manos se iban y también hacían el parto de una mujer, ¿no? Entonces con todas pues las manos infectadas de repente, se iban y atendían a una mujer parturienta y le ocasionaban la muerte pues por una infección, ¿no? Entonces eso lo vi una vez en una publicación de mi amigo docente también acá de la Academia Auge, Juan Concha, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan interesante que medidas preventivas como la higiene, cómo pueden ayudarnos a disminuir la cantidad de muertes que puede ocasionar un virus como por ejemplo el COVID-19, ¿no? Entonces, no te olvides, la salud es un derecho humano elemental que debe proteger la sociedad, ¿no? Asimismo, se debe atender integralmente desde el ámbito individual, familiar y colectivo. Vamos a ver acá también en las diapositivas subsiguientes, vamos a ver las normatividades en cuanto a la salud. La salud como derecho, ¿no? Acá tenemos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la salud. Reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿no? Entonces, la salud está reconocido como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sigamos. También está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque el derecho a la salud es un derecho social también, ¿no? Es un derecho social. Mira, vas a verlo. Dice, señala el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esta es una novedad, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos no se hablaba todavía de la salud mental, pero ya en normativas más novedosas, ¿no? Ya más contemporáneas, ya se ha empezado a hablar justamente de la salud mental, que es tan importante, ¿no? Es tan importante. Por ejemplo, pues estamos en una época, ¿no? En la cual la gente está, digamos, entre comillas, encerrada en sus hogares, ¿no? Y es muy complicado, es muy difícil no salir de repente, no transitar las calles,
no irte de repente a comprar tu periódico, a tomarte pues un refresquito, a comerte un cevichito con su tortita de choclo, cosas así, ¿no? Entonces es muy complicado saber que no lo puedes hacer, ¿no? Y empieza una frustración, empieza un estrés, ¿no? De repente el Día de la Madre, ¿no? Ya se viene el 10 de mayo, no vas a ver de repente a tu viejita porque tú vives pues no sé, en un distrito, en Pimentel, y tu viejita vive pues en Chiclayo, vive en Trujillo, en Piura, en Lima, ¿no? Entonces, y va a surgir esa tensión de repente, ¿no? Y de repente, pues, vives, no sé, compartes el departamento con un primo, ¿no? Y va a empezar de repente un estado de tensión ahí y vas a quererte pelear con alguien, ¿no? Entonces ocurre el estrés, los estados de tensión, el nerviosismo, ¿no? Eso es parte de la salud mental también, ¿no? Que también no se debe de descuidar, ¿no? Entonces, ya esta salud mental ya viene a ser tratada ya en normativas un poco más contemporáneas ya, ¿no? Pero bueno, definitivamente es importantísima la salud mental, ¿no? Es importantísima, tan importante como la salud física, tan importante como esa salud física es la salud mental, ¿no? También sostiene que la salud es un hecho social, tanto material como inmaterial, ¿no? Justamente, no solamente físico, sino que también es mental, ¿no? Por ello es multidimensional, ¿no? Abarca todos los aspectos y es multicausal, ¿no? Muchos aspectos pueden influir en tu salud. Hay gente que se enferma porque le falta plata. El estrés, no sabe cómo pagar las cuentas. Hay gente que se enferma por obviamente cuestiones normales de enfermedades físicas, como por ejemplo bacterias, virus, ¿no? Hongos, etcétera. Pero también no solamente están las causas visibles, sino que también hay causas invisibles que nos pueden afectar. De repente una persona pues que está sintiendo un malestar porque se está separando de la esposa de repente, ¿no? Y no puede ya con esa situación. Y quisiera pues contarle a sus familiares de que está ocurriendo una situación trágica en su aspecto interno, ¿no? Entonces, por eso es multidimensional y es multicausal, ¿no? ¿Ya? Y desborda pues así la competencia médica, ¿no? Tienen que haber médicos especialistas y eso lo tiene que atender muy bien el Estado y tiene que darse cuenta de eso y creo que se está dando cuenta de eso, porque no solamente tenemos que prever la medicina física, sino que también la medicina mental, ¿ya? Y vamos también a lo que dice la normatividad en cuanto a nuestra Constitución. Mira, el derecho universal a la salud, acá dice de que el derecho a la salud surge como un derecho universal de segunda generación, o sea, es un derecho social, ya de carácter programático, ¿no? Tiene que ver con las políticas que vaya a tomar el Estado para otorgar la salud a los pobladores, ¿no? Mira, dice, los cuales son derechos económicos y sociales guardando coherencia con lo establecido en la Constitución. Se definen como obligaciones inmediatas del Estado que necesitan de un proceso de ejecución de políticas sociales para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena. Profesor, ¿y cómo el Estado interviene para poder otorgarnos este derecho de salud? Por ejemplo, acá en nuestro país, el famoso SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud, que ahora pues ya no interesa requisitos con tal de que este servicio integral de salud llegue a todas las personas. Ya no nos están poniendo requisitos ya. Simplemente vas y te inscribes y ya tienes el derecho a la salud. Pero eso es parte de una política gubernamental, ¿no? De que la salud llegue a todos, pues, ¿no? Entonces, por eso que el derecho a la salud, por eso es un derecho universal a la salud, es parte de una política del Estado, es parte de una política gubernamental. Por eso es un derecho social. ¿De acuerdo? Bien, ahí me estaba preguntando Mayli Sabina, ¿a qué se refiere multicausal? Ya lo había explicado, ¿no? El artículo 7 y 9, ¿no? Que son los que menciona la Constitución. Ahí dice, la Constitución Política del Perú contiene normas con respecto a la salud, ¿no? En su artículo 7 plantea que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, y el Estado determina la política nacional de salud, ¿no? Eso ya lo hemos visto y ya creo que ha quedado claro, ¿no? Y el artículo 9 dice, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación,
o sea, la aplicación de la salud, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud, ¿no? Como te decía, esto es parte de la política del Estado, ¿no? Otorgar salud a los pobladores es parte de la política del Estado. El Estado determina, ¿no? Determina cuál es la política de salud que va a implementar, ¿no? Dentro de nuestro país, ¿correcto? Y eso está en la Constitución Política de nuestro país, artículo 7 y artículo 9. Muy bien. Vamos ahora, la siguiente diapositiva. El Estado combate el narcotráfico también. Esto es parte, profesor, ¿y por qué ve esto acá? Porque de repente acá tenemos alumnos de universidades del centro de nuestro país, universidades del sur de nuestro país, y este punto también lo tocan dentro de lo que es la defensa nacional. El Estado combate el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico, que obviamente, pues, obviamente ese es el tráfico de los narcóticos, que son sustancias prohibidas, ¿no? Y que se van a traficar de manera ilegal, por ejemplo, la cocaína, la heroína, etcétera. Entonces, el narcotráfico en nuestro país ha estado muy estrechamente ligado al terrorismo, ¿no? Entonces, incluso se hablaba en cierto tiempo de un narcoterrorismo, hasta el día de hoy se emplea ese término, ¿no? El narcoterrorismo. Entonces, el Estado combate el narcotráfico, ¿no? Al combatir el narcotráfico también le está dando por ahí un golpe al terrorismo, ¿ya? El narcotráfico va a ser esto una actividad totalmente ilícita, ilegal, que es combatida por el Estado para que justamente estas sustancias ilegales que se trafican no afecten a la sociedad, ¿no? Las drogas son una lacra, pues social, ¿no? Que va a disminuir el rendimiento de la población. Una persona, pues que está en un estado de drogadicción no va a rendir como debiera ser, no va a poder hacer sus actividades, ¿no? De la mejor forma, y eso es una lacra social que tiene que combatir el Estado de todas maneras, ¿no? Dice ahí, es al ser una actividad ilícita el narcotráfico combatido por el Estado, ¿no? Además es una actividad que produce muchos daños como violencia, adicción, asesinatos, trastornos mentales, problemas físicos, etcétera, ¿no? No solamente hay de que la gente consuma drogas, sino que son todos los efectos colaterales que produce el consumo de drogas, ¿no? La violencia, las adicciones, problemas físicos, hay gente que muere de repente pues por el consumo, por una sobredosis, o estos consumos de drogas ejercen personas violentas, ¿no? Gente que bajo los efectos de la droga de repente mata a otra, ¿no? Se convierten en delincuentes, etcétera, ¿no? El Estado también regula el uso de tóxicos sociales como el alcohol y el tabaco, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo regula? El alcohol, de repente dicen prohibido la venta de licor a menores de edad. ¿Cómo regula el tabaco? Por ejemplo, ustedes habrán visto anuncios en lugares públicos donde dice prohibido fumar en lugares públicos, bla, 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 ¿no? De esa manera, pues, también regula el Estado este consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Y también regula el uso de drogas en los fármacos, ¿no? Y el suministro a sus pacientes, ¿no? Hay pacientes que necesitan de drogas, pero obviamente bajo prescripción médica, ¿no? Médicamente controladas, ¿ya? Muy bien, vamos ahora, vamos a ver ahora el tema de la ciudadanía, ¿no? Este es el tercer punto que teníamos que trabajar. Y vamos a llegar a entender cuál es la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Es diferente ciudadanía de nacionalidad. Vamos a ver las diferencias. Vamos a empezar primero con lo que es la ciudadanía, ¿no? Mira, la ciudadanía es la condición de pertenencia de un individuo, o sea, es un ciudadano a una sociedad o comunidad organizada. No te olvides, es la condición de pertenencia de un individuo a una sociedad o comunidad organizada. Por lo tanto, la cualidad de ser ciudadano de un Estado consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado y supone la obtención de una serie de obligaciones, como por ejemplo, respetar las normas jurídicas y las normas de convivencia de esa sociedad. Por ejemplo, derechos políticos, ¿no? Como el derecho a voto y otros derechos para participar en los asuntos del Estado. Quiero que me entiendas algo. Acá hay un vínculo jurídico. Acá hay un vínculo jurídico. ¿A qué me refiero? Ciudadano no es cualquiera. Por ejemplo, yo soy un ciudadano, ¿por qué? Porque
yo tengo mayoría de edad, tengo mi documento nacional de identidad, estoy inscrito en el registro electoral, entonces yo soy un ciudadano peruano. Ahora, ¿tengo nacionalidad peruana? También, pero la nacionalidad peruana la he adquirido desde que nací. Quiero que me entiendas eso. O sea, un peruano, una persona que tiene nacionalidad peruana, la tiene desde que nace. Ahora, en cambio, cuando yo tengo la ciudadanía peruana, cuando cumplo con ciertos requisitos, como por ejemplo, la mayoría de edad y estar inscrito en el registro electoral. Entonces, ahí yo ya soy ciudadano. Hay personas que pueden ser nacionales, pero no ser ciudadanos. Por ejemplo, yo tengo mi hijo de 5 años. ¿Ya? Mi hijo de 5 años, Rafael, por ejemplo. Rafael tiene nacionalidad peruana, claro. ¿Tiene ciudadanía peruana? Todavía, porque no es mayor de edad. ¿Te vas dando cuenta o no? Y vamos a ver otras cositas más en el transcurso del desarrollo de la ciudadanía. Pero ahí te dejo pues esto con un saborcito de repente para que te des cuenta, ¿no? Y vayas dando, incrementando tu curiosidad por saber qué es lo que viene. ¿Ya? Entonces, acuérdate, ¿ya? Ciudadanía y nacionalidad no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Por eso, a pesar de que algunas personas caigan en el error y crean que es lo mismo, no es así, y te vas a estar dando cuenta, ¿ya? A ver, vamos ahora con la siguiente diapositiva, para que veas, está un poquito lento esto, creo que esto nos pasa a todos en la internet, bueno, la red está un poquito sobrecargada, ¿no? Si ustedes ven los anuncios en la televisión, siempre nos dicen, no satures la red, no utilices la internet por las puras, algo así sale, ¿no? En los mensajes que se nos dan. Hay una buena pregunta, que hace Cubas Lilianas, ¿no? Ya vamos a responder justamente lo que está mencionando. Mira, vamos a ver diferencias entre nacionalidad y ciudadanía. Dice, es muy importante no confundir el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad, como te estaba contando, ¿no? Así hay personas que aún teniendo la nacionalidad de un país no tienen la condición de ser ciudadano, ¿ya? Personas que aún teniendo la nacionalidad de un país no tienen la condición de ser ciudadano. Como te estaba contando el caso de Rafael, ¿no? Mi hijo que tiene 5 años tiene la nacionalidad peruana, pero no tiene la condición de ciudadano peruano. ¿Estamos de acuerdo? La nacionalidad vincula a todos los individuos con el Estado. La nacionalidad vincula a todos los individuos con el Estado peruano. O sea, a los que tienen mayoría de edad y a los que no tienen mayoría de edad. A los que de repente han tenido un juicio de interdicción o a los que se les ha quitado los derechos políticos y a los que no. De repente, a mí me han quitado derechos políticos, entonces me han quitado mi ciudadanía de repente. Pero ojo, sigo siendo peruano, sigo teniendo la nacionalidad peruana. ¿Estamos de acuerdo? La nacionalidad no está sujeta a ningún requisito. La nacionalidad solamente está sujeta al hecho de nacer, al hecho de ser peruano, al hecho de haber, en mi caso, haber nacido en el Perú. Tengo la nacionalidad peruana. Ahora, mi ciudadanía peruana sí está sometida a requisitos, como por ejemplo, en mi caso ha sido haber cumplido la mayoría de edad. Habrán otras personas que se les suspenda, por ejemplo, sus derechos políticos. Por ejemplo, ¿no? Se les suspende sus derechos políticos y pierde su ciudadanía de repente, ¿no? Pero no pierde su nacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que dice, ¿no? La nacionalidad vincula a todos los individuos con el Estado. A todos los individuos con el Estado. Aquellos que son ciudadanos y aquellos que no son ciudadanos. Todos son nacionales. ¿Estamos de acuerdo? La nacionalidad, y te insisto, vincula a todos los individuos con el Estado, a todos, los que son y los que no son ciudadanos. ¿Claro? ¿Sí? Independientemente, como ahí te he puesto, de que tengan o no tengan los derechos políticos, a diferencia de la ciudadanía, es decir, habrá personas que sean nacionales, pero por diversas razones, como por ejemplo edad, condenas penales, no sean ciudadanos y no puedan ejercer los derechos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos son nacionales. ¿Estamos de acuerdo? Los que son y los que no son ciudadanos son nacionales. La nacionalidad no pone ningún requisito. Todos tienen la nacionalidad peruana. Ahora, para que tengan la ciudadanía peruana, ahí sí se requiere de requisitos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, espero que sí. Manuel dice, profe, ¿cuál es la definición de ciudadanía?
justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? La ciudadanía es un Estado, ¿no? Un Estado civil es un vínculo que va a atar a la persona, ¿no? Con el Estado, pero cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo la mayoría de edad. La mayoría de edad te otorga el derecho a tener ciudadanía. Ahora, el que hagas ejercicio de la ciudadanía dependerá de tu inscripción en el registro electoral, ¿no? Pero eso es la ciudadanía, es el vínculo que hay entre una persona y el Estado, pero cumpliendo ciertos requisitos. En cambio, la nacionalidad es el vínculo que hay entre una persona y el Estado, pero sin requisito alguno, sin requisito alguno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú puedes tener o no tener ciudadanía, pero igual eres un nacional. ¿Estamos de acuerdo, Manuel? ¿Sí? Creo que me entendiste. Bien. Eh, Ángel me dice, profesor, son los únicos requisitos para ser ciudadano. Ahí está, justamente es lo que vamos a ver en un instante más, ¿no? Y con eso vamos a responder a lo que pregunta Ángel y también está preguntando a Manuel por los requisitos, ¿no? Y me pregunta, ¿y qué pasa con los que son de otros países y se quieren nacionalizar en el Perú? Claro, antes de responder a Ángel y Manuel, para la amiga Madeline, ¿no? Para la amiga Madeline, esto nos dice, ¿qué pasa con personas que quieren nacionalizarse peruanos? Claro que sí lo pueden hacer, ¿no? Eso se llama nacionalidad por opción. Mira, dentro de los que son nacionales, ¿no? Dentro de los que son nacionales, hay cuatro tipos, ¿no? Los que adquieren la nacionalidad por haber nacido en el Perú. Eso está en la Constitución Política, la Constitución del 93, ¿no? Son peruanos los que nacen en el Perú. Dos, los que nacen en el extranjero, pero que tengan padre o madre peruanos. Tres, los que la adquieren por opción, que es el caso que tú me estás mencionando, Madeline, el de ser extranjero, pero que quieres ser peruano, ¿no? Entonces la adquieres por opción. Y también hay el caso de la naturalización, ¿no? Que hay personas que pueden ser extranjeras, pero se casan con peruanos, ¿no? ¿Ya? Y ahí, pues, el amigo, a ver quién es, nos está mandando justamente los requisitos, ¿no? Que hay que cumplir. Espectacular. Muchas gracias por esa colaboración. Dice, ¿cuántos años mínimo debe vivir una persona en un país para nacionalizarse? Acá en nuestra constitución son 2 años. No, no sé cómo serán en otros países, porque, bueno, eso ya sería parte de la legislación de cada país extranjero, sus prerrogativas, sus normativas que vayan a proponer. Pero acá en nuestro país son 2 años como mínimo, ¿ya? Y obviamente cumplir con las normas, pues, ¿no? De un país, ¿no? De convivencia social, no haber cometido delitos y cosas parecidas, ¿ya? Sigamos porque se nos va el tiempo. A ver, es un derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. El ejercicio de la ciudadanía se suspende ahí está, lo que me estaban preguntando. ¿Por qué se suspende el derecho de la ciudadanía? Por resolución judicial de interdicción, ¿no? Sentencia con pena privativa de la libertad, sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. ¿Ya? Por esos casos se puede suspender la ciudadanía de una persona. ¿Correcto? Interesante, qué bonito que así que estemos haciendo clase y vayan preguntando, se dan cuenta de que el sistema virtual no tiene por qué dejar de ser interactivo, ¿no? Eso es algo muy importante, o sea, no es necesario que tengamos pues una clase presencial para poder interactuar, ¿no? Podemos hacerlo también a través del chat. Pueden hacer preguntas, podemos responder estas preguntas y pueden hacer preguntas de repente como lo están haciendo, ¿no? De actualidad. Y acá, como lo han hecho también algunos amigos, poder colaborar también, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, algún dato ahí, si yo tengo el formulario, de repente como ahí lo han puesto, ¡uy, qué espectacular que lo hagan, ¿no? Eso es una verdadera colaboración, esta es una verdadera clase virtual. Hay una total interacción, ¿no? Se han metido espectacularmente en la temática a tal punto de haber colaborado con datos. Eso me parece impresionante. Palmas para ustedes, ¿no? Palmas para ustedes. Y ahí demostramos, pues, de que el sistema virtual es totalmente interactivo, ¿no? O sea, no se va a descuidar esta parte de la interacción, ¿ya? Eh, Bien, me dicen, profesor, tengo una duda. La semana pasada comienza el tema desde el capítulo uno, 2, 3. Me están empezando desde qué
capítulo empezamos? No, no, desde la semana uno, o sea, desde la primera semana, definitivamente. Solamente esta semana que es una semana, digamos, de introducción, ¿no? Y eso es para todos los que están presentes acá en la clase. Vamos a empezar en el orden, desde la primera semana, ¿no? Que se va a trabajar el tema uno, luego el tema 2, así, ¿no? No es de que va a ser esto un desarrollo desordenado, sino que se va a trabajar esto de acuerdo a un orden lógico, ¿no? Que es el que ustedes están acostumbrados a tener en la preparación, ¿no? Y eso va a ser en todos los cursos, solamente que por esta semana, que es una semana, digamos, de clases demostrativas para que vayan adaptándose al sistema virtual, ¿no? Para que vayan dándose cuenta de cómo se opera en el sistema virtual. Entonces, estamos haciendo temáticas actuales, ¿no? Que involucran temas del día a día que los estamos viviendo, pero eso no quiere decir de que esto sea el condicionante, ¿no? Sino que ya la siguiente clase, ya la siguiente semana, ya va a haber un orden secuencial, ¿no? Va a seguirse la secuencia de los prospectos, ¿ya? Profe, las clases en la próxima semana serán en vivo. También, claro, definitivamente va a haber clases en vivo, definitivamente, definitivamente. No lo dudes, amiga Linda me dice, ¿no? La amiga Linda. Esto, claro, claro que sí, vamos a tener clases en vivo de todas maneras. Desde la siguiente semana ya empieza desde lo teórico y en orden, por supuesto, claro que sí, eso sí es. Ah, ahí está la amiga Miley Sabina, está respondiendo a la pregunta. Me dice, ¿cuáles de las siguientes son características de la defensa nacional? A ver, ya habíamos dicho de que es integral, de que es permanente, de que es ejecutiva, es preventiva y abarca el ámbito interno y externo. Muy bien, ahí a la respuesta de la pregunta uno es la E, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Me dice, ¿por 3 meses en vivo? No, profe, claro, claro que sí, definitivamente. Y claro, ahí me pregunta Ángel, profesor, las clases, estos son grabaciones para poder repasar, por supuesto, ahí te va a quedar la clase grabada, ¿no? Y tú la vas a repasar cuantas veces lo necesites, ¿no? Ya, cuantas veces te sea necesario, lo vas a poder repasar tus clases de todos los cursos que te ofrece, pues, la Academia Virtual Auge, ¿ya? Se brindará material en PDF a partir de las siguientes semanas, por supuesto. Acá te vamos a invadir de material, te vamos a invadir de material, ya te vas a dar cuenta, te vamos a invadir de material, van a haber bancos, vamos a tomar exámenes, ¿no? Y van a ser resueltos por los propios docentes, ¿ya? Y también vas a tener tus diapositivas, ¿no? Como tú te darás cuenta, hacemos teoría y la práctica, ¿no? O sea, como tú te das cuenta, acá son 10 preguntitas por el día de hoy, ¿no? Que tú vas a responder y que te van a resumir lo que hemos hecho en la teoría. Entonces vas a tener tu teoría y tu práctica cual si fuera una clase presencial. No va a haber ningún problema por eso. A ver, el amigo Joaquín, creo que también me escribieron esto antes por acá. No, no quiero que se me pase. Bueno, disculpe si es que se me pasa las preguntas o sugerencias de alguien, pero esto trato de leer todo y bueno, como esto es un poco veloz, de repente he obviado responder la pregunta de alguien. Disculpen si es que así ha pasado. Sí, ahí está, esto se está manifestando. Auge Perú, la mejor academia online, dice que 3 meses clases en vivo y 6 meses eh, también en sesiones grabadas, ¿no? Ahí está ya respondiendo la misma empresa a las preguntas que están planteando, ¿no? Buenos días, dice Joaquín, tuve problemas con el internet, por eso recién me integro, disculpa, no hay problema, Joaquín, ya sabes que la clase queda grabada y podrás escucharla de repente en otro momento, ¿no? Eh, el curso de geometría era esta hora, no, luego yo termino ya en un momento más y viene el profesor Dani Rodas con el curso de geometría, ¿ya? Así que no se preocupen a los alumnos que postulan, pues, esto de repente a las carreras de números, ¿no? Ya viene su profesor Rodas con el curso de geometría, ¿ya? Van a ser director, dice, en su página de Facebook toda esta semana. No sé a qué se... Ah, va a ser en directo, supongo, ¿no? Debe ser la pregunta. Claro, van a haber clases en vivo. Eh, la clase de grabación de ayer y hoy, esto, ¿y dónde puedo tener ya
Academia Auge ya se manifestará con respecto a esto. A ver, continuemos con la práctica. Ya estábamos acá en la pregunta 1, ya la habíamos respondido. A ver, sí, hemos cambiado el horario por este momentito nada más, por hoy día, ¿no? El curso de cívica entró en las primeras horas y luego va a continuar el curso de geometría. Una pregunta número 2. Preguntan cuánto demoran las clases grabadas. Eso depende del tema que se desarrolle. No todos los temas tienen el mismo tiempo de duración, ¿no? Ya lo van a ver, está muy bien diseñado, muy bien estructurado todo el paquete de las clases grabadas y van a ver ustedes que va a ser súper útil, ¿no? Para su preparación. 2. La nacionalidad se pierde, ¿por qué? Miren, profesor, si un primo mío comete un delito terrible, horrible, pues ese delito, profesor, ¿se le puede quitar la nacionalidad peruana? No. Profesor, entonces, si una persona de repente mata al presidente, ¿puede quitarse la nacionalidad peruana? No. Pero no, momentito. La nacionalidad peruana solamente se pierde, ¿por qué? Porque uno mismo renuncie a la nacionalidad. La única manera de que un peruano deje de ser peruano es si ese peruano renuncia a su nacionalidad ante la autoridad competente. Si es en el caso de dentro de nuestro país, va a ser ante la RENIEC, y si es fuera del país, ante la embajada correspondiente. Pero la única manera de que un peruano deje de ser peruano es si él mismo renuncia a su nacionalidad. Por eso que ahí en la pregunta 2 la respuesta es la D. Renuncia ante autoridad competente. Acuérdate, esto ya ha sido pregunta de examen de admisión. La única forma de perder la nacionalidad es que tú mismo renuncies a ella. Esa es la única forma de que un peruano va a renunciar a la nacionalidad. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí también veo en el chat, en el Facebook también, me preguntan si los niños y adolescentes son ciudadanos, son nacionales, ciudadanos no, para que sean ciudadanos tienen que cumplir la mayoría de edad, ¿no? Por ahí dicen así debe ser las clases de Aprendo en Casa. Bueno, gracias por eso. Aunque el Estado creo yo que hace su mayor esfuerzo, pero bueno, pues muchas veces no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Vamos a la pregunta 3. Por ahí también nos dice muy bien Auge Perú. Gracias también por eso. Bueno, vamos con la pregunta 3. Sí, ahí por ahí me están contando pues de que hay algunos problemas en la red, ¿no? Se pone un poco lenta. Tienen toda la razón, ¿no? Tienen toda la razón. Bueno, eso nos pasa a todos de repente, ¿no? Vamos con la pregunta 3. A ver, vamos a encuadrarla. Erickson Condeso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ahí está por salir. Voy a dar un poquito de juguito de melón. Disculpen que está demorando un poquito. A ver, la 3 dice, indique lo correcto. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos como, por ejemplo, ya, el referéndum, claro que sí. El elegir y ser elegidos, claro, todos los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos. Revocación de autoridades, claro, la revocación de autoridades es la destitución de una autoridad que ha sido elegida por el voto popular, ¿no? A diferencia de la remoción, que es la destitución de una autoridad que ha sido elegido por el gobierno central. O sea, una cosa es remoción y otra cosa es revocación. ¿Ya? Claro que eso es parte ya de otro tema que ya se verá en su momento, pero te hago recordar, la remoción a la destitución de una autoridad que ha sido elegida por el gobierno central y la revocación es la destitución de una autoridad que ha sido elegido por el pueblo, ¿ya? Para que recuerden nada más remoción y revocación. También los ciudadanos tienen derecho a participar de asuntos públicos como iniciativa legislativa, claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí.
Entonces ahí en la pregunta 3 la respuesta es la E, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Recuerda que el referéndum es una consulta popular, ¿no? Se le consulta al pueblo acerca de un tema determinado. Por ejemplo, el último referéndum que se hizo acá en el país lo promocionó Vizcarra, ¿recuerdan? ¿No? Acerca de 4 aspectos para hacer una reforma constitucional, ¿no? Bueno, eso como para refrescar un poquito la memoria, ¿ya? Entonces, la pregunta 3, la respuesta correcta es la E. La pregunta 4 dice, cuando decimos que los ciudadanos deben honrar a la patria y proteger los intereses nacionales de cada ciudadano, debe contribuir con su desarrollo, ¿nos referimos a qué? Cuando decimos que cada ciudadano debe contribuir al desarrollo del país, que cada ciudadano debe honrar a la patria, que debe proteger los intereses nacionales, nos estamos refiriendo a los deberes que tenemos que tener los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que cumplir los ciudadanos. No solamente todos son derechos, sino que también tenemos que cumplir ciertos deberes, ciertas obligaciones. La pregunta 5, ya está un poquito más rápido, ¿no? La pregunta 5 dice, ¿es una capacidad o actitud legal que alcanzan los nacionales de un país al cumplir ciertos requisitos como la mayoría de edad? Ahí está, lúcete. A ver, quiero ver sus respuestas ahí. Una capacidad o actitud legal que alcanzan los nacionales de un país al cumplir ciertos requisitos como por ejemplo la mayoría de edad. Perfecto, todos están respondiendo bien. La ciudadanía. Claro que sí, esa es la ciudadanía. Eso quiere decir que me han entendido, ¿no? La ciudadanía. Perfecto, muy bien Ángel, Madeline, Anderson, Yanela, ¿no? Muy bien a los que están ahí prendidos y participando. 6 dice, las siguientes normas, todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, y el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Son normas que se encuentran en la Constitución, ¿no? En la Constitución Política del Perú, los artículos 7º y 9º. Correcto. Pregunta 6A. Vamos a la pregunta 7. Dice, el presidente de la República preside y dirige él y está integrado por el Consejo de Ministros, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y por los organismos del Sistema de Defensa Civil. Muy bien, todos están respondiendo correctamente. Ahí sería la A, ¿no? Sistema de Defensa Nacional. Muy bien, muy bien. Qué gusto que lo hayan entendido. Dice, ese es el sistema pues de la defensa civil, ¿no? ¿Ya? Que tiene como finalidad proteger a la población, preveniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada y asegurando la rehabilitación en caso de desastres o calamidades de toda índole, ¿no? Cualquiera fuera su origen, ¿no? Esa es la defensa. Vamos a la penúltima pregunta. La pregunta 9 dice, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por, excepto, a ver, se suspende por resolución judicial de interdicción, correcto. Sentencia con pena privativa de la libertad, correcto, también lo hemos visto, esa fue la última parte. Sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, correcto. Detención por investigación preliminar, nada que ver, ¿no? La detención por investigación preliminar ni siquiera recibió una sentencia firme, ¿no? Es una detención que se hace justamente para garantizar que el proceso no se vea obstaculizado por parte del imputado, ¿no? ¿Ya? Y para eso se determina una detención de investigación preliminar, ¿ya? Pregunta 9 entonces sería D. Y vamos a la última preguntita. La pregunta 10 dice, las Fuerzas Armadas están constituidas por, acuérdate, Marina de Guerra, el Ejército Peruano y la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? 1, 3 y 4. Muy bien, todos han respondido correctamente. Sería la C, ¿no? 1, 3 y 4. Muy bien, muchachos. La verdad es que ha sido un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que hayan entendido la temática y espero que les sea de gran utilidad. No solamente para responder las preguntas que puedan plantearse en los diferentes exámenes de admisión, sino que también para que tú estés entendiendo lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, hemos explicado la salud, hemos explicado el estado de emergencia. Espero que haya sido de su total agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Ya saben, Auge Academia Online, tu mejor opción.